Gracias a todos por asistir. Este es el seminario de Factorum. Vamos a capacitar o a mostrar los principales cambios de la nueva versión de facturación. Como ya todos o muchos sabemos, la nueva versión de la estructura del CFDI, llamada 3.3, incorpora nuevas características, las cuales entraron en vigor desde el día 1 de julio del presente año y será obligatoria hasta el 1 de diciembre. ¿Sí? En este periodo, las dos versiones han estado conviviendo, o sea, con las dos versiones me refiero a la versión anterior, que es la 3.2, y la nueva versión. Aquí una breve línea del tiempo de la evolución de las estructuras del CFDI. ¿Sí? Desde el 2012, que inició los comprobantes fiscales digitales por Internet, hasta el 2014, que empezó el CFDI como lo conocemos, que es la versión 3.2, y estamos hablando que desde el 2014 hasta el 2017, es decir, 3 años, el CFDI 3.2 es el que ha estado vigente. Ahora, el 1 de julio, como les comentaba, el CFDI 3.3 entró en vigor y de julio al 30 de noviembre la versión 3.2 y la 3.3 están conviviendo, es decir, las dos son vigentes y válidas ante el SAT, para que el 1 de diciembre la única que quede disponible en adelante sea la versión 3.3 hasta, pues hasta que el SAT demande lo contrario, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, cambios relevantes en la versión 3.3, los más destacables son la inmersión de 17 catálogos nuevos. Como podemos ver, aquí están todos los catálogos nuevos, dependiendo si, por ejemplo, eres de un sector de exportaciones. Ahora se introduce un catálogo para aduanas, eh, el país, código postal, moneda, clave de producto o servicio, clave de unidad, etcétera, todo lo demás. ¿A qué se refiere con catálogos? No quiere decir que, por ejemplo, ahora hay catálogo de país, antes no venía el país en la factura, sino que nosotros lo escribíamos o no teníamos que apegarnos a un catálogo. Pasa lo mismo con clave de unidad y clave de producto. Por ejemplo, anteriormente en la versión 3.2 en clave de unidad, el usuario, o sea, nosotros definíamos la unidad de medida de nuestro servicio o producto a facturar. Por ejemplo, era fácil que nosotros escribiéramos para un servicio, por ejemplo, no aplica NA, NA en mayúsculas, N diagonal A, en fin, el usuario era el que definía la clave de unidad y ahora no. Ahora el SAT definió los catálogos que son uno mismos para todos los contribuyentes, no importa si es persona física o moral, y ahora pues nos tenemos que someter, por así decirlo, o unificar a estos catálogos, ¿sí? En estos catálogos se especifican las descripciones, tipos y reglas de validación con las que se trabajarán. Ahora vamos a ver con qué herramientas vamos a estar trabajando en este caso. Lo primero que les voy a mostrar es sobre los métodos y formas de pago. En la nueva versión se invierten los datos que deben de ir en método de pago y en forma de pago, como se señala a continuación. Antes, en la versión 3.2 del CFDI, el método de pago poníamos, no sé, efectivo, cheque, tarjeta, depósito, y en forma de pago poníamos si era hecho en una sola exhibición o en parcialidades. Ahora en el CFDI 3.3 esto se invierte. La forma de pago es la manera en que este monto fue ingresado pues a tus cuentas bancarias, por así decirlo, o pasó a ser de tu propiedad estas cantidades, por cheque, tarjeta, transferencia, etcétera, efectivo. Y el método de pago vamos a utilizarlo para expresar si este pago, o sea, si la factura fue cubierta en una sola exhibición o o va a ser liquidada en parcialidades. Puede ser en dos o más parcialidades. De esta manera se tiene una coherencia con la terminología utilizada en el Código Fiscal de la Federación, pues de la forma en la que estaba anteriormente no había una concordancia. ¿Sí? Ahora, respecto a la estructura del CFDI,
sí hubo varios cambios radicales en la estructura. Por ejemplo, la fecha es el momento en el que se expide el comprobante. El lugar, el código postal, esto es referente al lugar de emisión. El código postal del cliente emisor, que hay 95.777 códigos postales registrados aquí en México. El tipo de comprobante, que es el que se está realizando. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar cuántos tipos de comprobantes hay, que son 5. Que también se menciona la versión del CFDI, que es la 3.3, la serie del comprobante y el folio. Esto ya lo venimos aplicando desde versiones anteriores, cuando por ejemplo nuestro número de factura era la 53A. Entonces hablamos que el 53 es el folio y la A es la serie. Ahora, respecto a la estructura, ¿cuáles son los opcionales? Es decir, opcionales se refiere a que si le ponemos algo, está bien, y si no le ponemos nada, no hay problema. El CFDI no lo marca como obligatorio para la emisión de la factura. Es decir, si nuestra factura no incluye número de identificación, descripción o no es modificada, si tampoco incluye número de parte, no importa, que igual cumple con la estructura, no es un dato obligatorio para llenar. Los que son obligatorios en Factorum son los marcados con asterisco naranja o rojo. Ahora les voy a mostrar en Factorum, voy a iniciar sesión en Factorum para que vean de lo que les hablo. De acuerdo, aquí está mi portal de Factorum, como ustedes lo conocen. Ya muchos de ustedes lo han utilizado, o los que falten por utilizar, les comento. ¿En qué se diferencia la versión 3.2 de la versión 3.3 de Factorum? Bueno, el link es diferente. Les voy a mostrar cómo se ve la versión 3.2 y la versión 3.3. Esta es la versión 3.3. Abajo de Factorum dice anexo 20 B33. Eso significa que estamos por iniciar sesión en la versión del facturador, la versión de la estructura del CFDI 3.3 de Factorum. En esta otra pestaña que tengo, si se dan cuenta, el link cambia en esta parte que dice B33. Esta es la versión 3.2. Si se dan cuenta, abajo de Factorum no dice anexo 20 B33, sino dice simplifica tu cumplimiento. Son muy parecidas, solo que sí cambian pues a las opciones que vamos a tener disponibles para facturar. ¿De acuerdo? Voy a iniciar sesión, como ustedes lo hacen. Y rápidamente vamos a empezar. Me metí a una factura general, que es lo que la mayoría pues está interesado en conocer de momento. Para una factura general con catálogo de productos aplica lo mismo exactamente, solo que pues como ya conocemos, los productos fueron agregados y cargados con anterioridad, para que nada más tengamos que escribir las primeras 3 letras del producto y en automático se cargan todas. Pero como yo en este caso les voy a mostrar paso a paso, voy a hacer una factura general. ¿De acuerdo? Ahora nos encontramos en la parte de análisis de atributos que sufrió la estructura. Esto nosotros no lo vemos ni lo elegimos propiamente. Cuando hacemos el comprobante, se genera en automático la estructura del XML que cumple con la versión 3.3 y se integra todo esto. Les voy a mostrar un comprobante, el XML de un comprobante de la versión 3.3, para que vean cómo se integra esto, cómo es la estructura del XML de la versión 3.3. Ok, esta es la estructura del XML. Como pueden ver, aquí nos señala el SAT que es obligatorio mencionar la estructura. A ver, voy a ponerlo aquí. Mencionar la versión del CFDI 3.3. Se encuentra acá. El folio de nuestra factura. La fecha, que es el momento en el que se expide el comprobante. Fecha seguido de la hora exacta.
la forma de pago, que es la 03, en este caso es transferencia electrónica de fondos, el subtotal antes de impuestos, la moneda. Ahora la moneda también es parte de un catálogo. Hay catálogos son 52 tipos de monedas, si no me equivoco. Y el total ya con el IVA trasladado. El tipo de comprobante y que se refiere a ingreso. El método de pago, PUE, que significa pago en una sola exhibición. Lugar de expedición, que es el código postal, como les comentaba. Hay 95.777 códigos postales registrados en México. El CFDI del emisor, el CFDI del receptor, el régimen fiscal en el que nos encontramos, que se encuentra el emisor de esta factura. Y empezamos con el referente a los conceptos. Ese es el nodo de conceptos. Y bueno, esto nada más les menciono de manera general para que vean cómo es la estructura del CFDI 3.3, pero nosotros no tenemos que llenarlo así como se ve esto. Si nosotros lo vamos a llenar, cerramos esto que les comentaba de la versión 3.2, nosotros lo vamos a llenar aquí. Y Factorum en automático está programado para generar esa estructura, simplemente con los datos que llenamos. Entonces, dejo pendiente esto y sigo explicándoles sobre lo nuevo de la versión 3.3. Ok, esta parte ya la vimos. Les comentaba, tipo de comprobante. Tenemos que hay 5 tipos de comprobantes según el efecto que surten. El I, que es un comprobante de ingreso, son las facturas. Notas de cargo también entran aquí. Para los comprobantes de egreso, que son con la letra E, en este caso son las notas de crédito. Cuando, por ejemplo, hacemos una devolución, como muchos sabemos, cancelamos la factura de ingreso que tuvimos y hacemos una nota de crédito para justificar ese egreso del monto que fue pues, devuelto. Y en traslado, el tipo de comprobante de traslado son las cartas porte, perdón, que ahora van en un valor de factura cero. Es decir, al terminar el traslado es necesario hacer la factura por el total del valor pues, del objeto trasladado, pero la carta aporte va en ceros. La nómina, antes las notas de crédito y las nóminas eran comprobantes de egreso en general, pero ahora la nómina ya tiene su propia derivación, su propia clasificación, que son con la letra N. Y la P, este es nuevo. El tipo de comprobante P es un pago que se utiliza principalmente, o más bien únicamente, cuando se hacen facturas en método de pago PPD, que significa pago en parcialidades o diferido. ¿De acuerdo? Bueno, y ahí vienen los valores máximos que son permisibles para cada tipo de comprobante. Esto lo podíamos ver en el XML que les mostré hace un momento, que era este. Aquí viene tipo de comprobante. La I es ingreso. Yo al meterme a factura general, en automático lo que yo haga aquí va a ser un comprobante de ingreso. De igual manera, si hago una factura usando catálogo de productos, será un comprobante de ingreso. Si hago una nota de cargo, es un comprobante de ingreso. Si hago una nota de crédito, es un comprobante de egreso. Si hago un recibo de nómina, es un tipo de comprobante de nómina. Igual una carta aporte y así. En automático, a la pestaña que vayamos a facturar, Factorum genera el XML con ese tipo de comprobante. ¿De acuerdo? Ahora, seguimos con la presentación. Una nueva característica del CFDI 3.3 es que se validará que todos los RFC de los clientes receptores se encuentren registrados ante el SAT a partir de un listado que ofrece la autoridad. El listado se renueva todos los días de manera automática. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, en este momento quiero emitir una factura a un RFC, antes de que sea emitida con éxito, se valida
y si es exitosa, pues me dirá que el CFDI fue emitido correctamente. Lo podré visualizar y descargar incluso, pero si me muestra un error, significa que puede significar varias cosas, ya sea que hubo un error en la captura, que hay una letra distinta, o un número distinto, o un número de más, un número de menos, etcétera, o bien que el CFDI, perdón, el RFC no exista, o bien que exista, esté registrado, pero el SAT lo considere como inactivo, lo haya suspendido ese RFC por incumplimiento de alguna obligación fiscal. En ese caso, Factorum te va a dar un error de este tipo. Este RFC del receptor no existe en la lista de RFC inscritos no cancelados del SAT. Y bueno, este es un ejemplo, pero ahí dentro te va a decir el RFC. Tú puedes ir a validar el RFC al SAT y te va a decir el estatus de ese RFC, si está inactivo, si no se encuentra registrado, etcétera. Antes, les comento esto porque antes en la versión 3.2, si bien tú podías escribir un RFC y la captura estaba mal o el RFC estaba cancelado, el sistema no te lo iba a mostrar, la factura se iba a emitir exitosamente. El problema venía cuando tú entregabas la factura a tu cliente y él te decía, por ejemplo, esta letra está mal mi RFC, tienes que hacerla de nuevo. Con esto se evitan este tipo de problemas. Ahora, empezamos con lo más destacado. Los catálogos de uso son obligatorios. Y el primero es el catálogo de uso de CFDI. ¿Qué significa uso de CFDI? Es el uso que le dará nuestro cliente receptor a este comprobante, para él que representa. O sea, esta adquisición, ¿él para qué la está haciendo? Por ejemplo, yo como Factorum, eh, si un cliente me compra un plan de facturación, para él representa un gasto en general. Y así, el cliente también debe decirte para qué va a utilizar este CFDI. En caso de que el cliente no te lo diga, no te lo pues recomiende, tú puedes poner por definir deja abierta esta categoría y además que supongamos que yo selecciono un uso de CFDI distinto o que al final no sea el correcto, este comprobante no es motivo de que no sea deducible de impuestos. ¿A qué me refiero? Que el uso del CFDI, aunque esté de manera incorrecta, por así decirlo, que yo le haya puesto gastos en general, pero siempre era una adquisición de mercancías, no por eso ya no es deducible de impuestos. Ahora les voy a mostrar en Factorum cómo se ve esto. Lleno los datos de mi cliente receptor. En este caso voy a poner un RFC genérico. El método de pago, ahora hay dos opciones por defecto, que es un catálogo también de métodos de pago. Voy a utilizar pago en una sola exhibición porque va a ser liquidado en este momento. La forma de pago en que lo estoy recibiendo. El uso del CFDI que como les comentaba, esto propiamente es del cliente. Toda esta sección es de referente al cliente receptor. El uso del CFDI, aquí está todo el catálogo con las 22 usos de CFDI y seleccionamos el que pertenece. En este caso, como les comentaba, es un gasto en general para mi cliente y él me dice, este es un gasto en general. Pero, por ejemplo, si el cliente se dedica a, no sé, a fabricar cajas de cartón y en este caso yo soy un proveedor de cartón y él me compra eh, un, un lote de cartón y le pongo una adquisición de mercancías. Pero bueno, en este caso es un gasto en general porque es un gasto administrativo para él. Ahora, vamos a los siguientes catálogos. Otro catálogo de uso que también es obligatorio es el de clave de productos y servicios, que se compone de 52.839 claves de productos y servicios. Y el otro es clave de unidad de medida. El catálogo contempla
3.306 unidades de medida. ¿Vale? ¿Esto cómo lo vemos? En Factorum ya están precargados. No es necesario que tú lo conozcas todo, sino que como ya está precargado, es necesario solamente colocar las primeras letras de, por ejemplo, en este caso, de la clave de unidad o de la clave de producto o servicio. Y Factorum te va a dar las sugerencias. Vamos a empezar. Cantidad, uno le vamos a poner, por ejemplo, clave de unidad. Esto es un servicio. Aquí, si se dan cuenta, yo nada más escribí las primeras tres letras y ya Factorum me da la sugerencia, que es la E48, una unidad de servicio. La selecciono. En precio unitario le pongo, por decir así, 100 pesos. Número de identificación, como ya lo habíamos visto anteriormente, es opcional, no tiene un asterisco rojo y bien lo puedo poner o no, no afecta en la estructura, se puede emitir la factura aún con eso, aún sin eso. En producto o servicio son las claves del producto o servicio que voy a facturar. Ahora, ¿cómo conozco la clave de mi producto o servicio? Paso lo mismo que con clave de unidad. Bueno, pues aquí puedo ir al SAT. Este enlace se los puedo compartir con mucho gusto. Y voy a buscar la clave de producto y servicio o servicio y clave de unidad que corresponde a lo que voy a facturar. Aquí vienen todo dividido en documentos según el giro de la actividad que voy a facturar. Por ejemplo, voy a servicios administrativos. Bueno, en este caso no encontré servicios de facturación. Hay otra herramienta, un buscador de catálogo de productos y servicios en el SAT, donde te puedes buscar por palabra. En este campo pongo facturación, por ejemplo, si voy a facturar una compra de un plan de facturación. Y aquí me salen las sugerencias. En este caso aquí estoy viendo para servicios de facturación, esta es la clave de producto o servicio que corresponde. Yo voy a poner en Factorum ya sea este número o los primeros tres y me va a dar las sugerencias o bien servicios de facturación. Vamos a ver ahora cómo hacemos esto. Pongo facturación. No lleva acento. Aquí está. Si se dan cuenta, la clave de servicio es 84.111.506. Es esta misma. Porque en Factorum ya está precargado el catálogo. Solo fue necesario que yo escribiera las primeras tres letras, ya sea, o los primeros tres números. Vamos a poner, en el caso de que yo ya me supiera la clave de servicio o de producto, pongo 84, 11, 111, 506. Perdón, 506, no 606. Esa. Es también así de directo. Y acá abajo, en descripción del producto o servicio, podemos detallar. Yo bien puedo borrar esto. Esta es la descripción para detallar más a fondo el producto o servicio que estoy por facturar. Le doy agregar producto como ya conocemos. Y acá abajo se pone en cantidad 1, la unidad de servicio que seleccionamos, la clave de producto o servicio, la descripción del mismo, el precio unitario
El IVA trasladado se calcula de manera automática. Sí, aquí le dije que sí, me lo calcula de manera automática. Y en observaciones, como ya también este campo es conocido, podemos poner pues, cualquier nota adicional. Un momento. Respecto a los impuestos, en la versión anterior, o sea, la 3.2, por ejemplo, que yo tuviera tres conceptos, o sea, tres productos distintos o iguales, se hacía la suma de los importes y a esa suma se le calculaba el IVA de manera global. Ahora no, ahora se calculan los impuestos de manera individual. Es decir, si yo agrego otro igual, vamos a duplicarlo. Tenemos la herramienta en Factorum para duplicar. Aquí está el concepto. Ya se duplicó. Aquí Factorum está calculando de manera individual el impuesto para cada uno de ellos. Como les comentaba, se calcula de manera individual y si yo tuviera 2, 3, 100, al final se suman los impuestos y se ponen en este campo, por así decirlo, en este nodo. Antes no, antes se hacía la suma de los precios unitarios y a eso se le calculaba el impuesto. Ahora no, ahora se calculan de manera individual y al final se suman. Sí hay una diferencia, al final por décimas pues varía, pero esta es la forma en que se calculan ahora los impuestos. Seguimos con la presentación. Otro catálogo de uso es las formas de pago. Esta es la clave. Del lado izquierdo las tenemos 01 hasta la 29 y luego la 99 es por definir. Esto lo seleccionamos en esta parte. A nosotros no nos es desconocido porque anteriormente también ya seleccionábamos el método de pago en este caso en 3.2. Eran muy parecidos a estos, pero ahora es el catálogo del SAT. Por ejemplo, si yo selecciono la transferencia electrónica de fondos, la forma de pago es la 03. En automático se me despliega de manera opcional que yo escriba el número de cuenta. Normalmente se ponen los últimos 4 dígitos de la cuenta de origen de la transferencia. Es opcional, no es obligatorio. Y esta forma de pago se refleja en el XML en acá, forma de pago 03. 03 significa, como estamos viendo en nuestro catálogo, transferencia electrónica de fondos. Y así todas. Se encuentran también precargadas en Factorum el catálogo de formas de pago del SAT. Ahorita. Ahora, referente al catálogo de uso, brevemente les comenté que hay dos opciones para el método de pago. Pago en una sola exhibición se refiere a que en este momento te estoy haciendo la factura y en este momento se está liquidando el total. Para el método de pago PPD, que significa pago en parcialidades o diferido, puede ser que la factura se vaya a liquidar el total en dos o más parcialidades y o bien que sea diferido. Diferido se refiere a que vaya a ser liquidada o saldada en una fecha posterior. Para el caso de que yo utilice el PPD, hay un nuevo tipo de comprobante que se llama complemento de recepción de pagos. ¿Cuándo aplica el complemento de recepción de pagos? Bueno, pues
El uso de este CFDI será de carácter obligatorio cuando se dé alguno de los siguientes supuestos: que el pago se haga en parcialidades, que la factura se emita a crédito, o bien cuando se desconozca en la forma que se realizará el pago. Esto es para conciliar y justificar ante el SAT una factura y el momento en que se recibió el pago. Por ejemplo, mi cliente me pide la factura el día de hoy, pero aún no la ha liquidado. Me dijo, o se trató, que la factura va a ser liquidada en una fecha posterior, entonces estoy haciéndola a crédito, por así decirlo, porque el pago va a ser diferido. Diferido se refiere a que es en una fecha u hora posterior a la emisión de la factura, ¿sí? Entonces yo hago la factura en PPD, que al momento del llenado es acá, y en automático se selecciona por definir, porque al no estar saldada la deuda, por así decirlo, no sabemos de qué forma, o no es necesario poner aquí de qué forma va a ser pagada. Por ejemplo, que ya sabemos que me la van a pagar con transferencia, pero eso lo voy a justificar hasta el momento en que yo haga el complemento de recepción de pagos. Más adelante hablaremos más sobre ello. Entonces, esto es referente a lo nuevo en cuanto al catálogo de métodos de pago, ¿sí? Ahora, vamos a hacer otro ejemplo de cómo ubicar una clave de producto o servicio. Por ejemplo, para los médicos, vamos a empezar con los médicos. Aquí en las sugerencias, tomando en cuenta el giro de la actividad, aquí está servicios de consulta médica, general y especialidades. Entramos y vemos que hay dos: servicios de consulta de médicos de atención primaria, servicios médicos de doctores especialistas. Supongamos que soy un médico eh, odontólogo y por lo tanto odontología es un servicio médico de un especialista como tal. Soy especialista en odontología. Entonces ocupo esta clave de producto y aquí mismo me dice la clave de unidad que vas a utilizar para este servicio. Es la E48, unidad de servicio. Entonces voy a Factorum. Vamos a borrar esto que habíamos puesto. Es cantidad 1 o vamos a poner 2. La clave de unidad, la E48. Podemos poner bien E48 unidad de servicio como lo vimos anteriormente. La selecciono. Precio unitario, vamos a poner 399. La clave del producto o servicio, que me dice que es la 85 12 16 00. O bien, servicios médicos de doctores especialistas. Cualquiera de las dos formas lo podemos ingresar. Yo voy a poner especialistas. Aquí está. ¿Se dan cuenta? La clave unidad, la clave de producto es la misma. 85 12 16 00. Como está aquí. Ahora en descripción del producto o servicio es donde yo puedo detallar consulta médica odontológica, por ejemplo. Y listo. Agrego el servicio. Viene con su clave de unidad, su clave de producto. Ya se calculó el IVA. Y así. Ahorita vamos con otro ejemplo. Bueno, en este caso, la,
La consulta médica odontológica, esta clave de producto o servicio, corresponde a una clase. La consulta médica, perdón, el servicio médico de doctores especialistas es la clase, si se dan cuenta, es 85 12 16 00. Del 00 al 0, o sea, va incrementando en uno. Y aquí están todas las especialidades que incluyen para el que están dentro de la clase de servicios médicos. ¿Sí? Eso también lo pueden encontrar aquí. Por ejemplo, vamos a poner pediátricos. Lo buscamos acá. También estas herramientas del SAT para ubicar sus claves de producto o servicio, con mucho gusto se las puedo compartir. Nos pueden escribir en el chat de su cuenta y cualquiera de mis compañeros de soporte les compartimos estos enlaces. Con mucho gusto. Son del SAT y son pues gratuitos. Pues en este caso no lo encontró por el acento quizás. Pero también podemos buscar según el tipo. Esto es si yo quiero buscar por palabra en el catálogo, pero también puedo ir detallando según el tipo, división, grupo y clase. A ver acá. Servicios de salud, siguiendo este ejemplo. Aquí está la clase. Esta es la clase que estábamos manejando. Y ya finalmente le damos buscar. Y aquí están todas las claves de producto o servicio para los servicios médicos de doctores especialistas. Como les comentaba, esto está en color amarillo porque se refiere a la clase y en verde están todos los que pertenecen. Es decir, es aún más específico. Esta es la clave de producto de lo que estaba buscando. Y bien, yo puedo llevar esta esta clave a Factorum y seleccionamos. Ok, ahorita vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, para ferretería. Me han preguntado mucho por ahí de ferretería. Ven que hay demasiados productos distintos. Entonces, ¿cómo ubicar las claves de producto en una ferretería? Aquí ya, si se dan cuenta, los ejemplos anteriores en clave de unidad habíamos manejado E48 servicio, pero aquí sí va cambiando. Por ejemplo, unidad de medida, como les comenté, se refiere a de qué forma puede ser cuantificado o medido el producto o servicio que voy a facturar. Puede ser una pieza, un kilogramo, un gramo, litro, metro cúbico, metro cuadrado, etcétera. El catálogo de unidades, como les comentaba, es de alrededor de 7000, perdón, 3306. Aquí les muestro. 3306 unidades de medidas diferentes existen en el catálogo. Antes, el usuario, el RFC emisor era el que definía la clave de unidad, ahora no, ahora ya están definidas por el SAT, están precargadas en Factorum aquí y solo es necesario que nosotros la escribamos. Por ejemplo, supongamos que voy a facturar 1 kilogramo de clavos. Vamos a ver aquí. Clavos, aquí está clavos. Esto es lo que pertenece a clavos. Su clave de unidad es KGM, kilogramo. Voy a poner KGM.
o solo KG, y ya me da las sugerencias. Selecciono kilogramo. Perdón. Cantidad es 1 o los kilos que vayan a hacer, en este caso. 9 le voy a poner. Precio unitario, el precio unitario de cada kilo o de cada litro, de cada, en fin, de cada uno de ellos. Voy a poner 13 pesos. En este caso pesos porque la moneda que tengo seleccionada es pesos. Este es otro catálogo de moneda. Son todas las monedas disponibles en las que se puede facturar. En este caso pesos mexicanos. Este precio unitario, 13, va a ser multiplicado por 9 para sacar el importe de este concepto. Número de identificación es opcional. Producto o servicio. Yo bien puedo escribir clavos, perdón, aquí está, porque es una clase. Todos los demás pertenecen a la clase de clavos. Sí, de manera general, clavos es una clase. Termina en 00. Así distingues cuando es una clase porque termina en 00. Selecciono clavos. Porque no quiero detallar tanto. Si yo tuviera un tipo de clave de clavo específico, por ejemplo, vamos a seleccionar clavo de tapicería. Igual pertenece a la clase de clavos, pero si se dan cuenta termina en 07. Entonces, así mismo, de la misma forma se agrega. Y listo. Hizo el cálculo de la cantidad de kilogramos de clavo que voy a facturar por el precio unitario de cada uno, el importe, se calculó el IVA a este concepto, y así. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, para un taller mecánico, vulcanizadora, taller de hojalatería y pintura, en fin, para talleres mecánicos, vamos a ver qué hay ahí. Aquí está. De manera general, la clase servicios de mantenimiento y reparación de vehículos, y aquí está, esta es la clave de producto o servicio, para el servicio de mantenimiento y reparación de vehículos. Su clave de unidad de medida es la E48, se ingresa en Factorum de la misma forma, y para refacciones, aquí me dice, refacciones contempla desde la clave 25 171 500 a la 25 181 608. Quiere decir que de 171 a 181 son alrededor de, bueno, exactamente 10.108 refacciones o claves de productos distintos para refacciones. Supongamos, yo sé que refacciones hay 10.108 claves distintas, pero voy a facturar, por decir así, aceite o una bujía. Voy a poner bujía. Aquí en el buscador, por campo, por palabra, le voy a poner bujía, a ver si así lo encuentra. Si no, le voy a poner acento. Tampoco. Tampoco. Vamos por productos. Bueno, en Factorum fue más fácil encontrarlo incluso. Aquí está. Bujía de encendido.
¿Se dan cuenta? Es la clave 26101-732. Aquí se encuentra entre las claves de refacciones que vienen de refacciones para el giro de taller mecánico. En fin. Por ejemplo, para los abogados. Vamos a cerrar esto. Servicios de la impartición del derecho, relacionados con la impartición del derecho. A ubicarlo ahorita. Aquí está. Servicios profesionales vinculados con la aplicación del derecho. Aquí están las claves de producto, servicio y su respectiva clave de unidad. Por ejemplo, un servicio, esto es una consulta sobre bueno, puedo elegir cualquiera, en verdad. Es un ejemplo. Sobre derecho tributario. Esa es la clave. O bien puedo escribir tributario y me va a dar la sugerencia. Escribo tributario. Derecho tributario. Y está la clave. Lo agrego. Ay, me falta escribir todo esto. Clave de unidad. Aquí también viene. Para todos. Es la E48, unidad de servicio. Precio unitario. 1000. Y agrego el producto. Así. Así de fácil es localizar en el SAT, por ejemplo, tu clave de producto o servicio. Esas son las formas en las que las puedes localizar. Y bueno, llevamos ya 50 minutos en este seminario. Empezamos con la sección de preguntas y respuestas.